Tema de hoy, engaño y encanto. La astucia de los falsos maestros. Dos palabras que están muy relacionadas, el encanto con el engaño y también la astucia, ¿sí? Entonces aquí vemos aquí en la foto un ejemplo básico que hoy en día es bastante popular. Casas, carros, viajes, salud, en el nombre de Jesús. Entonces personas que vienen anunciando un evangelio donde se habla de prosperidad y todas esas cosas, como si ese fuese el centro de la vida espiritual. Ahora, ¿qué son estos libros de acá? ¿Hacen parte de qué? Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Si nosotros a cada uno le colocáramos un versículo donde se habla de este tema de engaño, de astucia, de encanto, de falsos maestros, ¿ustedes cuáles libros creen que hablarían de esto? Todos menos uno. ¿Qué es lo que quiero comunicar con esto? Este es un tema relevante a la luz de la Biblia. Es un tema importante. No es un tema secundario, no. Es algo que habló tanto Jesús como los apóstoles. Ahora la pregunta es, si es un tema tan importante, tan recurrente, ¿por qué no se habla tanto? ¿Por qué no se habla y se enseña tanto esto en los púlpitos, en las iglesias? ¿Por qué este tema no es tan conversado? Entonces les quiero decir por un lado que es muy importante hablar de esto porque es bastante recurrente, pero por otro lado preguntarnos, venga, si esto se dice tanto y se habla tanto, ¿por qué parece como si hubiese un silencio respecto a esto? Entonces, bueno, muy importante distinguir dos términos, falsos profetas y falsos maestros. Un falso profeta, viene esta palabra, pseudoprofetai, y son personas que afirmaban hablar en el nombre de Dios, diciendo, así dice el Señor, pero no habían sido enviados por él. En el Antiguo Testamento el profeta debía transmitir revelación directa, el falso profeta imitaba esa voz sin tener un mandato divino. Listo, entonces es falso profeta que es diferente de falso maestro a pesar que son cosas que van de la mano. Falso maestro, pseudo didascaloi, enseñaban dentro de la comunidad, interpretando las escrituras y formando a los creyentes. En el Nuevo Testamento, el maestro debía transmitir firmemente la enseñanza apostólica. Ese es el verdadero, pero el falso distorsionaba o mezclaba, es decir, no hacía una buena interpretación de aquellos textos, lo mezclaba con el error. Y vean, interesante, ambas palabras traen al comienzo pseudo, y eso significa falso por pretensión o engaño. Es decir, se pretende ser maestro, se pretende ser profeta. Listo, entonces son dos términos diferentes a pesar de que van de la mano. Listo. Antes de comenzar es muy importante uno entender esto que dijo Jesús en Juan 7:24, que es no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando se va a analizar, venga, ¿es verdadero o falso maestro? La idea no es dar un juicio de valor de acuerdo a las apariencias. Y hay que tener mucho cuidado con caer en ese error. Que es que no, estaba ahí, se equivocó y dijo algo que no era, entonces ya falso maestro. No, puede ser simplemente un error. No es algo tan sencillo. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar, la idea es invitarlos a que si se hace un análisis de alguien en específico, no hacerlo a la ligera, apresurada. Pero entonces, punto importante, que no se hagan juicios según las apariencias, porque nosotros, a veces como seres humanos, juzgamos muy rápido según las apariencias. No, cuidado, ¿sí? Jesús no está diciendo que juzgar esté mal, no. El problema es hacer juicios en base a las apariencias, ¿sí? ¿Qué pasa en esta historia? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se vio la película o quién leyó algo sobre esto? ¿Qué sucedió aquí? ¿Alguien quiere contarnos un poco de la historia? ¿Qué fue lo que sucedió en esta película? Es como una estrategia que utilizaron para
Una estrategia que se utilizó para entrar ocultos Sí, donde otro imperio. ¿Cierto? sí. Entonces, estaban invadiendo, si no estoy mal, eran los espartanos para Ujú. entrar en Troya. Solamente que había un problema en Troya que era ¿cuál? ¿Y por qué era difícil entrar? Las murallas. Entonces había unas murallas, entonces era muy difícil entrar. Estaba bien protegida. Solamente que los espartanos en su astucia y en su engaño construyeron un caballo de Troya muy bonito. Entonces en este caballo, ¿qué fue lo que sucedió? Los soldados entraron en el caballo y se escondieron. Y ya después, cuando los de Troya vieron el caballo, ¿qué hicieron? Entraron en el caballo a la ciudad, dentro de las murallas. Y después en la noche salieron ¿quiénes? Los soldados. Y los soldados ya desde adentro podían hacer mucho más daño, podían abrir las murallas. Entonces, ¿por qué esto es relevante para el tema de falsos maestros? Y es algo que vamos a ver en los textos que se van a analizar. Es que atacan muchas veces desde adentro. Es decir, hay una comunidad de personas que tienen una fe y el falso maestro ataca desde adentro, entra y desde adentro ya ataca. Listo. Entonces es algo muy interesante que tengamos esa imagen del caballo de Troya. Ahora, en relación al tema de hoy, aquí vemos un encanto, algo bonito, algo atractivo, pero en medio de ese encanto hay un engaño, que es que hay unas personas que van a atacar escondidas. ¿Listo? La cuestión con el caballo de Troya, digamos que la misma razón por la que se les llama troyanos a los virus, son archivos o son objetos que parecen inofensivos, pero en realidad tienen una carga envenenada. Eso. Creo que esa, Entonces, sí. entonces lo mismo se puede aplicar a las personas, que aparentemente pueden parecer de buenas intenciones, pueden parecer inofensivas, pero en realidad sus intenciones son muy diferentes. Sí, es muy interesante eso. Esto aparentemente es inofensivo, muy buena esa palabra, pero en el fondo es inofensivo, no, es ofensivo. Listo. Entonces, le damos aquí Mateo 7, del 15 al 19, Jesús diciendo lo siguiente, cuídense de los falsos profetas, así un llamado a un cuidado, ¿sí? Que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, vestido de oveja, apariencia de qué? De que es inofensivo. Pero por dentro, ¿qué es? Un lobo rapaz. Y después dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos o de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Es decir, si en el fondo ese árbol es bueno, va a dar fruto bueno, pero si en el fondo ese árbol es malo, va a dar fruto malo. Entonces, una de las cosas a las cuales se está llamando a hacer es a analizar el fruto y a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Vemos aquí, después, eso ya es otro contexto, en Hechos, después en lo que sucedió después de que Cristo murió y resucitó y subió al cielo, y comenzó la iglesia, ¿sí? Sé que después de mi partida, aquí está hablando el apóstol Pablo, después de que él se vaya, después de que él se muera, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. ¿Qué significa no perdonarán? Significa que no tienen compasión ni límites morales en su búsqueda de provecho. Es decir, un límite moral, no engañar, ¿sí? No perdonar al rebaño sería sobrepasar ese límite moral y estar dispuesto a engañar. Y después dice, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ahora, punto clave, vean que se usan dos verbos, vendrán y también de entre ustedes mismos se levantarán. Entonces vean que si analizamos un grupo,
¿sí? Se muestran aquí dos acciones, uno que viene de afuera y otro que dentro del mismo grupo sale, ¿sí? Entonces es muy importante analizarlo también. Por tanto, estén alerta. Otro llamado a la acción, estar alerta y ¿qué más? Cuidarse. Dos cosas. Recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Cuál es el punto aquí? Entender un poco el trabajo del apóstol Pablo en este lugar, que él iba y él corregía a las personas, él iba y hablaba, él iba y amonestaba. Alguien se estaba yendo por otro camino, entonces no, amonestar, corregir. Y ese es un punto muy interesante, porque a veces en contextos religiosos o espirituales, como lo queramos llamar, crece un ambiente como de silencio, como de que no vamos a decir nada. Llegó el predicador y torció el texto, engañó. No, crece como un espíritu de silencio, pero vemos que aquí no había un espíritu de silencio ni de esa tolerancia al error, sino que se amonestaba. ¿Sí? Entonces, otro punto importante respecto a este texto. ¿Por qué? Porque hoy van a haber muchos textos. Listo, pero la idea es ir pasando por cada uno, entendiéndolo, analizándolo bien. Entonces, sigamos por acá. ¿Por qué Jesús y Pablo hacen la analogía con los lobos? ¿Ustedes por qué creen? Porque tanto Jesús dice que son lobos y Pablo dice que son lobos. ¿Por qué el lobo? ¿Por qué la figura del lobo? Es más ¿Qué porque luego sí es intimidante, ¿no? intimidante, astucia, estratégico. ¿Qué más? Digamos, una de las razones es porque el lobo se devora a la oveja, ¿sí? Se alimenta de la oveja. Entonces, el lobo es un símbolo de líderes depredadores que en vez de cuidar al pueblo de Dios, se alimentan de él. Es decir, sacan provecho de las personas. No están ahí para cuidar, no. Para ayudar, no. Para sacar provecho de sus propios intereses. El lobo es el antipastor. No cuida, devora. No guía, confunde. No da la vida, la quita. Listo. Entonces es muy importante analizar que se haya usado esa palabra, lobo. Ahora dice, esto aquí viene a ser Judas, ¿sí? Al final de la Biblia, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Esos hombres que estaban en el caballo de Troya se infiltraron encubiertamente dentro del caballo, con una apariencia de bondad, de que era algo bueno, de que era algo artístico, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Es decir, antes de que esos hombres entraran, ya estaban en una condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, es decir, se convierte el amor de Dios como en una permisividad para el pecado. Eso viene a ser el libertinaje. Y dice así, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Ustedes creen que un falso maestro, un falso pastor, va a decir que no cree en Jesús? No, no va a decir eso. No va a decir eso. Él llega con su Biblia, en el nombre de Jesús, porque si no, no habría engaño. Imagínense que llegue y diga, no, vengo en nombre de Satanás y aquí con una Biblia satánica. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Puede que no lo nieguen con la boca, pero lo niegan con los frutos, lo niegan con las acciones, lo niegan por medio del engaño. Y dice aquí ya en otro contexto, Pablo a Tito, profesan conocer a Dios. Ojo, aquí no está hablando de falsos profetas ni maestros, sino que está hablando de falsos creyentes. Listo, y muy importante respetar los contextos. Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Listo. Continuamos, analizando un poco de cómo se tuerce algo de Dios y se convierte en algo que no es de Dios. Entonces se convierte la gracia en ¿qué? En libertinaje. El atributo original, la gracia es el favor inmerecido de Dios que perdona y transforma al pecador, y la distorsión se convierte en excusa para seguir pecando, confundiendo paciencia con permiso. También se pueden hacer con otros atributos. Voy a dar aquí dos ejemplos más. El amor se convierte en aprobación total.
Atributo original, el amor de Dios es santo y busca el bien del ser humano mediante la verdad. Distorsión, se enseña que amar es aceptar todo, incluso lo que Dios desaprueba. Es decir, es tomar algo y convertirlo en otra cosa. Y aquí hay otro, soberanía, se convierte en fatalismo. El atributo original, Dios reina sobre todo, pero su gobierno incluye la libertad y la responsabilidad humana. A pesar de que Dios reina, los seres humanos toman decisiones. ¿Cuál es la distorsión? Se enseña que la soberanía de Dios implica que Dios decreta cada acto y decisión de las criaturas, incluso su pecado o condenación. Esta visión convierte su gobierno en determinismo, negando la responsabilidad humana y reduciendo su amor y justicia a una apariencia. Listo. Entonces, en el caso que vimos acá de Judas, lo que estaban haciendo es convertir la gracia en libertinaje. Listo. Lo del amor y lo de la soberanía son otros ejemplos que no están en el texto. Listo. Entonces, aquí viene en otro caso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios y dice así, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Uno de los peligros de esa astucia, de ese engaño, es que la mente se desvíe de la sencillez y de la pureza de devoción a Cristo, es decir, la persona se desvíe de Cristo. Y dice así, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien, lo toleran. Aquí el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia en Corintios porque estaban viniendo hombres que estaban hablando de otro Jesús, de otro espíritu, de otro evangelio. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ellos? Tolerándolo. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? No tolerarlo. En el sentido, viene a hablar dentro de Jesús, no, qué pena, pero eso de ahí lo rechazamos. Voy a dar aquí ejemplos de otros Jesuses que han surgido y que la gente predica. El Jesús político. Se usa a Jesús como una imagen política para defender cierto movimiento político. ¿Sí? El Jesús que va a cumplir tus sueños. También. El Jesús de la prosperidad. También. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si alguien viene presentando un Jesús diferente, no mostrar esa tolerancia, decir, no, qué pena, pero ese no es el Jesús del cual hablan los apóstoles y del cual está escrito en la Biblia. Entonces, una de las características de esos falsos maestros de esa época es que ellos enseñaban un Jesús diferente, ¿sí? Uno que no era el que estaba escrito por los apóstoles. Y por otro lado, esto estábamos analizando ahorita unos versículos anteriores a este. Más adelante viene a decir así, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues, a un Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí él hace una comparación. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, si las obras son malas, el fin es conforme a las obras, por lo tanto el fin es malo. ¿Y cuál es el punto aquí? Resalto la palabra disfraz. Recuérdense que ese es el tema que estamos hablando hoy. Ese disfraz, esa apariencia. Entonces, ¿el lobo de qué se disfraza? De oveja. Los guerreros que quieren invadir Troya, ¿de qué se disfrazan? De un caballo. ¿Sí? Entonces, una palabra clave. Y a veces, aquí es que aquí es donde está el peligro. Si nosotros juzgamos según la apariencia y la persona está disfrazada de algo bueno, ¿cuál va a ser el juicio que yo le voy a dar? Bueno, entonces ahí hay un problema. Por eso no es bueno juzgar según las apariencias. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a leer ahorita estos tres versículos de acá y vamos a ir parte por parte. ¿Sí? Vamos con la parte que está mostrada en negro. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando en qué? En pasado. Está hablando de Israel, de la historia del Antiguo Testamento, que en medio de ellos se levantaron qué?
falsos profetas, personas que decían hablar de la parte de Dios. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Aquí ya está hablando de futuro. Es decir, en el pasado vinieron ¿qué? Falsos profetas. En el futuro van a venir falsos maestros. Y dice así, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Un ejemplo, una herejía destructora en relación a Jesús es que Jesús no tenía cuerpo, ¿sí? El falso maestro no va a introducir eso así, sencillo. Jesús no tenía cuerpo, no. Lo tiene que introducir de forma encubierta, porque si él llega diciéndole a todo el mundo, Jesús no tiene cuerpo, la gente va a decir, no, tiene que salir de acá. Pero se introduce ¿qué? Encubiertamente, ¿sí? Ahora, esa palabra herejía destructora, a veces es una palabra que es un poco común, herejía, hereje, pero es muy importante entender cuál es el significado de esa palabra. Darle el significado objetivo a la luz de lo que las personas en esa época sabían y entendían. Herejía, originalmente significaba elección o partido, una elección personal de pensamiento o grupo. Después, en el uso cristiano posterior, se refiere a una elección doctrinal que se aparta de la verdad revelada y genera división respecto al cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan lo que hablamos ahorita de los atributos? Vamos a suponer que se toma un atributo de esos, gracia o soberanía. Entonces, la herejía sería ¿qué? Hacer una elección de ese atributo y enfocarse nada más en eso. Y que eso se vuelva como algo absoluto. Entonces, por ejemplo, está el tema del Evangelio de la Prosperidad. Se toma un tema que es la prosperidad, se toma un partido y se enfoca solamente en eso. Y se pierde el equilibrio. Sí, No entiendo bien el último. sí, ya lo voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el uso cristiano posterior, una elección doctrinal que se aparta de la verdad revelada y genera división respecto al cuerpo de Cristo. Entonces, si todos los creyentes creen en Jesús, ¿sí? Y creen en Jesús, ¿qué pasa si un grupo en medio de esos comienzan a creer en otro Jesús? Por ejemplo, en el Jesús político. Eso va a crear división entre las personas. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces eso es muy importante también. Entender la relación entre la palabra herejía y elección. Es como que la persona ve la Biblia. Ah, yo nada más me quedo con este pedacito de acá. Y la parte en la que se habla de falsos maestros y profetas, no, eso déjelo por allá. Sí, entonces ese es un punto interesante. Relacionar la palabra herejía con la palabra elección. Entonces aquí está el ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. El atributo verdadero, Dios es generoso y provee a sus hijos. Distorsión, se enseña que la evidencia de la fe y el favor divino es la riqueza material. Es decir, ya se vuelve algo absoluto, se exagera y se centraliza. Efecto destructivo, transforma la fe en un medio para obtener bienes. Convierte el mensaje de la cruz en un negocio y reemplaza la devoción a Cristo por la devoción al éxito. ¿Listo? Este es un ejemplo de una herejía, de una elección. Y entonces, esto genera división respecto al resto de las personas. Dice así, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Punto aquí clave. Hasta Jesús murió por los falsos maestros. Hasta Jesús murió por los falsos maestros. ¿Y cuál es el punto aquí? Trayendo sobre sí una destrucción repentina. Es decir, la persona atrae sobre sí mismo una destrucción, las consecuencias de esos actos, de esos engaños, de esas mentiras. ¿Listo? ¿Qué tan importante es el número de seguidores para ver si un maestro es de Dios o no? Yo creo que sí, porque uno se deja llevar Uno se deja llevar ¿por qué? por esa apariencia. Haz lo que dijiste. Por la cantidad. Eso. Ojo, ¿cuántos seguidores tenía Jesús? 11, los 12. Tenía más, pero los principales eran 12.
Y un momento en el que el resto se fue. Entonces, porque tenía poquitos, falso maestro. Ahora, porque tenía poquitos, verdadero maestro. No. Y ahora vemos una persona con un estadio de 50.000 personas. Eso es garantía de que aquella persona que está hablando está diciendo la verdad. Si nosotros damos un juicio basado en el número de personas, estamos juzgando según las apariencias. Vean lo que dice aquí en el texto. Muchos seguirán su sensualidad. Que él tiene muchos seguidores. No se puede dar un juicio todavía. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es eso? El camino de la verdad será blasfemado. El camino de Dios. Personas van a hablar mal del camino de Dios por causa de esos falsos maestros. ¿Por qué? Escándalos en iglesia de dinero que salen en las noticias. Las personas dicen, no, ese camino no es. ¿Qué es el punto que quiero decir aquí esencialmente? Que si alguien se para aquí, manipula, engaña, usa la retórica, tuerce los textos para sacar dinero de las personas, los de afuera que no están en la iglesia, esto no es una iglesia, pero imaginemos que es una iglesia, los de afuera que no están en la iglesia, ven eso y ¿qué van a decir? No, eso es un engaño, eso es una mentira. Entonces es muy importante entender que las personas que no van a una iglesia, cuando ven una iglesia, ¿qué es lo que están observando? Si hacen el bien o si hacen el mal. Los frutos. El que está afuera no le importa que es que tienen la doctrina de la Trinidad perfecta, que es que tienen la doctrina de tal cosa perfecta. No, ellos están mirando, ¿hay luz o no hay luz? ¿Hay verdad o no hay verdad? ¿Hay justicia o no hay justicia? ¿Hay bien o no hay bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos falsos maestros, como se posicionan en el nombre de Jesús, le traen reproche al nombre de Jesús. Entonces, es un tema bien delicado. Veamos más aquí. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Esta palabra explotación tiene una matiz de economía, explotación económica financiera. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Es decir, tiene unas palabras que convencen, pero esas palabras no son verdaderas, sino que en el fondo de esas palabras está el engaño y la mentira. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Punto aquí clave. Explotarán. Significa que harán negocio de las personas, tratarán a los creyentes como mercancía, como clientes, para obtener provecho especialmente económico, pero también de poder o influencia. Porque la persona puede tener deseo económico, pero también puede tener el deseo de que su nombre se expanda, de que su poder se expanda, la fama. ¿Listo? ¿De qué forma se puede explotar la fe de las personas? Los escucho. ¿Alguien quiere participar de esta pregunta? Mintiendo. Mintiendo. No, ya esa respuesta es suficiente. Muy buena respuesta. La tiene clara. Bueno, sí, básicamente mintiendo, pero es diciéndoles lo que quieren escuchar. Diciéndole lo que quieren escuchar. Ojo, si yo amo a una persona, yo no le digo lo que ella quiere escuchar. Yo le digo lo que necesita escuchar. Utilizándose ellos como si fueran pues como si fueran Jesús, queriendo ser un Jesús, Ellos, vendiéndose como un Jesús. sí, ustedes se han visto que hay personas que han proclamado ser Jesús, ¿o no? Y grupos. Uy, sí, ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque cuando las personas que me escuchan creen que yo soy Jesús, solo por yo tener esa identidad falsa, gano credibilidad. Gano credibilidad. Antes de eso, vamos a dar aquí un ejemplo.
Vamos a suponer, yo me, aquí estoy con Juaco y yo le vendo los ojos y le pongo una cuchara y en esa cuchara hay un líquido y él no lo ve y no sabe qué es. ¿Será que Juaco se sentiría tranquilo de tomarse ese líquido? Yo creo que sí. ¿Por qué? De pronto, ¿quién se lo ofrece? Claro. Porque el quien nos lo ofrece afecta. Pero vamos a suponer que Juaco, no sé, está repartiendo panfletos de alguna actividad política en la calle y llegan y lo invitan a una casa y él se sienta y no conoce a nadie y le tapan los ojos y le ofrecen esa cucharita con ese líquido. ¿Se lo toma o no se lo toma? Es que ni entra. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que a veces la confianza en las personas nos sesga. Sí. Si ustedes confían en mí, eso los puede sesgar. Tengo que decirlo, yo tengo que decirlo aquí. Claro. Entonces es muy importante separar confianza de las palabras que se están diciendo. ¿Listo? Entonces, ofrenda como ganancia. Se promete prosperidad a cambio de dinero usando la fe del pueblo como negocio. ¿Qué es que si usted da esto, entonces Dios le devuelve? No, no crean eso. Explotación laboral. Se exige servicio gratuito o excesivo con el pretexto de trabajar para Dios. También es una más sutil, pero pasa. No, es que los que hacen esto aquí lo están haciendo es para Dios. ¿Será? ¿O será que lo están haciendo para cumplir con un proyecto humano? Porque puede que sí sea hecho para Dios, pero hay que analizar. Coacción emocional. Se usan versículos para generar culpa o miedo y así obtener recursos. Que la persona se sienta mal si no entrega dinero. Apoyo económico para silenciar. Se dan ayudas o empleos para impedir críticas al liderazgo. A veces sucede, vamos a suponer, un falso maestro con una cantidad de dinero y ve que las iglesias que no son de él empiezan a hablar mal de él. Entonces empieza a apoyar económicamente para callar las voces. Testimonio de doble intención, este lo voy a explicar. Se comparten supuestos milagros o bendiciones para inducir a otros a dar dinero o a seguir al líder. ¿Cuál es el punto aquí? Voy a dar un ejemplo. Imagínense que está en un contexto iglesia y llega alguien y se para y cuenta un testimonio. Me contaron un testimonio de una hermana que estaba pasando por una situación financiera muy, muy difícil. Tenía la casa en bancarrota y no tenía nada de dinero, tenía un poquito. Y entonces nosotros en esa época hicimos una recolección de dinero porque necesitábamos comprar una pantalla gigante, necesitábamos, ¿sí? Y ella dio de ese poquito que tenía y Dios la sacó de esa bancarrota. ¿Cuál es el punto ahí? La persona que no está en esa bancarrota y que tiene el dinero se va a sentir culpable. ¿Por qué? Porque esa mujer que no tenía dio y él que tenía no dio. Entonces, si él no da, ¿qué va a sentir? Culpa. Entonces, es muy importante analizar cuando se usan testimonios de cosas que suceden para coaccionar a las personas a entregar dinero. Entonces, antes de Cristo, eso ya sucedía. Veamos aquí Miqueas, antes de Cristo. Oigan ahora estos jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto. Aquí está exhortando a los jefes que edifican a Sión con sangre y a Jesucristo con iniquidad, con maldad. A Jerusalén, perdón. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor. Ojo, aparte de que hacen todo eso por dinero, después ¿qué? Se apoyan, se justifican en el Señor diciendo, no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Entonces, eso sucede allá, se pone en el contexto de hoy, que se engaña, se manipula, y después se dice, ¿acaso no está Dios aquí en medio de nosotros? Entonces, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, aquí hablando Pablo, ¿listo?
¿Cómo se apartarán de la fe? Prestando atención a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. Ojo, aquí hay algo crucial y muy importante, que el peligro de esas falsas enseñanzas, esos falsos maestros, es que sacan a las personas de la fe, las apartan de la fe. Voy a dar aquí un ejemplo. Vamos a suponer que lo que está enseñando el maestro es que si da un dinero, Dios le va a devolver 100 veces más. No estoy exagerando, yo ya escuché eso. 100 veces más. Y la persona da y no recibe 100 veces más. ¿Qué va a pasar con la fe? La persona va a creer que falló ¿quién? Dios. Pero no, el que falló fue el Dios que el falso maestro se inventó. Y el que fue ingenuo. Bueno, sí, también. Entonces, ¿cuál es el engaño que se vuelve peligroso? ¿Ustedes por qué creen que el engaño es peligroso? El engaño se vuelve peligroso cuando está disfrazado de verdad. Eso se llama un sofisma, la mentira disfrazada de verdad. Listo. Ahí es donde el engaño se vuelve peligroso. A simple vista, verdadero. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento no es tanto la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, no. Es más la habilidad de distinguir entre la verdad y la casi verdad, porque son muy parecidas. Es difícil. Mediante la hipocresía de mentirosos. Pregunta, ¿qué es la hipocresía y por qué un falso maestro sería hipócrita? Básicamente porque faltaría las mismas cosas que predica. Básicamente porque no honraría ninguna de las cosas que estaría predicando, incluso aunque se supone que pertenecen a algo de orden muy superior a sí mismo, sino que sencillamente haría lo que quisiera con ello y Mm, contradeciría sus propias palabras con sus acciones. perfecto. ¿Cuál es el punto? La hipocresía es pasar una apariencia de lo que no se es. Entonces, si una persona se para en un púlpito con una Biblia enfrente, ¿cuál es la apariencia? Bueno, es que es religioso. De que viene a traer un mensaje conforme a qué? Al libro, a la Biblia. Pero en el fondo, no. Esto es solamente una fachada. En el fondo, el mensaje es otro. En el fondo, el objetivo es manipular a las personas. Entonces, esa es la hipocresía. ¿Por qué? Porque se aparenta una cosa, pero en realidad se es otra. Listo. Continuemos por acá. Aquí hay otro punto respecto a este tema de la mentira. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Es algo que es muy importante que nosotros nos preguntemos cuando alguien nos está diciendo que Dios va a hacer algo. ¿Qué es que Dios me va a dar una casa propia si yo hago esto? Preguntarse, ¿esa persona está hablando visión de su propio corazón o está hablando de la boca de Dios? Muy importante hacernos esa pregunta. Y punto aquí clave, vanas esperanzas. Generalmente son personas que juegan con las esperanzas de las personas. Prometen aquello que las personas están esperando o que les falta, juegan con las necesidades. Esperanzas y necesidades son cosas diferentes, pero voy a hablar aquí un poco de necesidades. Generalmente se habla de qué? De salud, que es una necesidad, de dinero, que es una necesidad, de viajes, bueno, ya no es una necesidad, pero se juega con las esperanzas de las personas. ¿Listo? Que tienen la conciencia cauterizada, que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es tener cauterizada la conciencia? Un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que yo me corto aquí una vez. Va a doler. Imaginemos que yo repito eso 10 veces. Tal vez no
duela tanto después de 10 porque ya se va acostumbrando. Imaginémonos 1000 o 2000 veces. Ya eso se vuelve ahí un callo donde no siente. Así es la conciencia cauterizada, que ante el error, ante el engaño, ya no siente. La persona se acostumbró tanto a torcer el texto bíblico que ya la conciencia no siente absolutamente nada. Ya se acostumbró a engañar y a manipular a las personas y ya la conciencia no siente nada. Hasta él mismo se cree las mentiras. Ese es un punto muy interesante que relaciona esa hipocresía con la conciencia cauterizada. Si nosotros nos equivocamos y la conciencia nos acusa, qué bueno. Pero si nos equivocamos y la conciencia está tranquilita, tal vez haya un problema. ¿Listo? Este tema de la conciencia es muy interesante. Vamos a analizar aquí. Esto ya es otra carta de Romanos, Pablo hablando sobre el tema de la conciencia. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus pensamientos. La conciencia de una persona, ¿qué es lo que hace? Tiene unos pensamientos, tiene una ley escrita y la conciencia o acusa o defiende. Si yo hago algo bien, la conciencia lo defiende. Si yo hago algo mal, de acuerdo a la conciencia lo acusa. ¿Cómo es la conciencia del falso maestro? Engaña, manipula, tuerce el texto y la conciencia no lo acusa. Listo. A veces, esto también lo he visto, se enseña que si nosotros sentimos acusación, eso viene de Satanás. Y hay un gran peligro con eso. Imagínense una persona que cada vez que su conciencia lo acuse, crea que es Satanás. Va a ir silenciando esa acusación. Va a ir silenciando esa acusación. Y con el tiempo se acostumbró a qué? Que era Satanás. Y entonces ya la conciencia queda cauterizada. Son enseñanzas que son muy sutiles, pero llevadas a largo plazo, cauterizan la conciencia, creyendo la persona que la acusación viene de Satanás cuando la propia conciencia de la persona la puede acusar cuando hace algo mal. Listo. El conjunto de creencias de un falso maestro puede ser coherente, puede ser lógico. ¿Qué creen ustedes? Puede ser coherente y puede ser lógico. De hecho, sí, puede serlo, mas no significa que tenga la razón. Sencillamente sigue una línea que sea tan lógica y lo suficientemente simplificada para que la gente entienda de lo que habla, pero eso no significa que no esté aprovechándose de esa lógica para hacer que la gente crea lo que dice. Puede ser lógico. Puede ser lógico y porque es lógico convence también. Pero el hecho de que sea lógico no significa que sea verdadero. Puede tener una lógica que interna. Una pieza de lo que dices encaja con otra y así. Y es un engranaje. ¿Sí? Pero cuando se viene a confrontar a la luz de la verdad o cuando se viene a confrontar a la luz de los textos bíblicos, ya no encaja. Ya no encaja. Es más, se puede basar en versículos de la Biblia, concatenarlos y dar una falsa enseñanza. Sí, sí, claro. Es decir, imagínense como que cada uno de estos piñones sea un versículo bíblico descontextualizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que una persona X tiene eso en la mente y yo vengo a decirle, no, eso no es así. Inmediatamente a la mente de él van a saltar una cantidad de versículos descontextualizados. ¿Para qué? Para defender lo que él cree. Entonces, por eso es tan peligroso y muchas veces se martillan esas creencias en las conciencias de las personas por medio de versículos descontextualizados. Buen punto. Muchas gracias. Entonces, cuando se viene a traer a la luz de compararlo con algo más, ya, ahí cae la lógica interna.
Puede tener coherencia interna dentro del mismo sistema de creencias, que a veces puede ser un sistema muy complejo, pero a la hora de compararlo con las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, no hay coherencia. Por causa de la coherencia interna, es muy difícil para las personas darse cuenta que las creencias o doctrinas son falsas. Es decir, la conciencia de la persona, imaginémonos como si fuese una muralla de 8 paredes. La conciencia queda encerrada en esa muralla. Es como si fuese una fortaleza mental. Pregunta, ¿hay responsabilidad en las personas que siguen a estos falsos maestros? ¿Ustedes qué creen? Total. Porque por un lado están siendo engañadas, pero por otro lado, ¿será que tienen responsabilidad? Eso es algo que hay que analizar. También hay algo que hay que analizar porque si se le predica a la persona ese Jesús de la prosperidad, porque la persona ama a ese Jesús, tiene ahí cierto grado de responsabilidad a pesar de estar bajo un engaño, ¿sí? Veamos aquí un texto que nos habla un poco de esta responsabilidad. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es decir, las personas, las enseñanzas buenas, las enseñanzas verdaderas, lo que es sano, lo que es bueno, no lo iban a soportar con sus mentes, con sus conciencias, con sus corazones, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Es decir, como hay personas que quieren esos maestros, surgen esos maestros, acumulan estos maestros conforme a qué? A los propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, un punto clave que parte del por qué esos falsos maestros es los deseos de las personas. Esos maestros a veces vienen es a suplir aquellos deseos que las personas quieren diciéndole aquello que quieren que Escuchar. oír, pero no lo que necesitan, sino lo que quieren oír. Entonces, vamos aquí a dar un ejemplo breve. Vean lo que dice Pablo. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de la fornicación, que es la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de deseo, como los gentiles que no conocen a Dios. Solo son las palabras de Pablo. Pero tal vez hayan personas que no quieran esa enseñanza, no quieran esa doctrina. Entonces se acumulan maestros que dicen que la fornicación no es pecado para Dios, es sobre cómo tú te sientas. Entonces es un punto de contraste bastante interesante. Listo. Ahora, continuamos ahora ya con Pedro. Ya no es Pablo, sino que es Pedro. Estos son manantiales sin aguas, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, vanidad en las palabras y arrogancia. Arrogancia muchas veces se manifiesta como que dice algo que no es. Alguien viene a hablarle y le muestra que no es así. Simplemente la arrogancia lo ignora. Seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Es decir, aquí está diciendo que estas personas, aquellas personas que se apartaron del error hace poco tiempo, vienen y las seducen y las llevan nuevamente al error. Les prometen libertad, ese es un punto clave. Vienen prometiendo una libertad, pero esa libertad es ilusoria, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Vamos a suponer, este maestro enseña que mentir está bien y que no hay problema y que mentir cuando sea necesario, cuando sea justificado. Vamos a suponer, se necesita recoger cierto dinero para construir un templo. Si les mentimos a las personas, no hay problema. ¿Por qué? Porque es por un buen objetivo. Entonces se le promete a la persona una libertad para romper ese valor moral de no mentir y mentir. Pero la persona que comienza a andar en esa supuesta libertad se vuelve esclava después de la mentira. Se le vuelve costumbre. Como dice, se cree sus propias mentiras.
Entonces es importante analizar eso. Cuando alguien viene a decirnos o proponernos libertad, mirar si está hablando de una libertad verdadera o si es una libertad falsa. ¿Qué tan importantes son los milagros para saber si un predicador es de Dios o no? Si llega alguien y hace un milagro, a veces puede ser hasta milagro falso, pero vamos a suponer que hace el milagro, sí, lo hace. La persona entonces dice, ese es de Dios. Está juzgando según las apariencias. Veamos aquí lo que dice Jesús. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos, a aquellos que están con Dios. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y a veces cuando llega una persona y hace un milagro, las personas, porque juzgan según las apariencias, ya creen en esa persona. Yo que les digo, cuidado. No estoy diciendo que esa persona no pueda ser de Dios, no, puede que sea de Dios, pero no hacer esos juicios por las apariencias. Ahora, el hecho de que una persona cite la Biblia significa que sea verdadero maestro. Es decir, yo puedo proyectar ahí un versículo. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Y a veces nos dejamos convencer que porque está citando la Biblia es maestro verdadero. A veces ustedes dejan convencer que porque yo hablo tanto de Biblia, soy maestro verdadero. Pero no se dejen engañar por las apariencias. No se dejen engañar por las apariencias. Veamos aquí, personas que usaban la Biblia en la época de Pedro. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Entonces Pablo escribe en sus epístolas. Y en esas epístolas que hay, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. En los textos de Pablo, el mismo Pedro sabía que Pablo escribía ciertas cosas y eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es decir, hay algo escrito y se manipula, se tuerce, se saca una interpretación conforme a la conclusión que yo quiero llegar. Entonces, esas personas en esa época estaban torciendo los escritos de Pablo, pero dice que, como también las otras escrituras, Antiguo Testamento, para su propia perdición. Se estaba torciendo tanto lo que escribió Pablo como el resto de las escrituras, el Antiguo Testamento. Entonces, venían esas personas con los textos bíblicos. No era garantía de que eran maestros verdaderos, aún en esa época. Y aquí habla de qué? De indoctos, personas que no buscaban interpretar bien, entender bien, educarse, adquirir el conocimiento, ¿sí? Inconstantes. En este contexto, analizando el versículo 17 que no está ahí, se puede resumir que inconstantes es inestabilidad espiritual y que no hay firmeza en la fe. Entonces, en la época venían con los textos bíblicos, mostraban las cartas de Pablo, mostraban el Antiguo Testamento y lo torcían. Hoy en día también puede suceder. Que se cite la Biblia no es garantía, tampoco. Ni la cantidad de personas que sigue, ni los milagros. Pero a veces, como vemos a la persona con muchos seguidores, con los textos bíblicos y con milagros, ¡pum! Ese es, voy a creer en él. No, no, no. Porque tal vez uno de estos no engañe, pero ¿qué tal los tres operando en armonía? De hecho, todas esas se vuelven falacias y terminan al unirse todas en una falacia de autoridad. Hmm. Porque se enaltece la autoridad de la persona. Las personas que están escuchando confían en aquella persona. Recuerden lo que hicimos ahorita de la cuchara. Entonces, como Joaco confía en mí, se la toma.
Entonces es muy importante analizar eso. Cómo la confianza de construir esa autoridad se puede usar para meter en el corazón de las personas cosas que no son. Y aquí hay algo muy interesante, y es que a veces se habla como de los temas de cuando alguien está hablando de Dios y todo, como un alimento espiritual. Y nosotros tenemos un alimento físico. ¿Y cuál es el punto que quiero decir aquí? Uno a la boca no se mete cualquier cosa. No. Está vencido. Me gusta, no me gusta. Es bueno, es malo. Ahora la pregunta es, si nosotros calculamos bien qué nos metemos a la boca, ¿por qué no calculamos bien qué nos metemos al corazón? Por eso la invitación aquí en este lugar es siempre, no vengan aquí con el corazón abierto, porque yo puedo estar mintiendo. Vengan aquí con un filtro, analizando lo que él dice es o no es. La invitación es al discernimiento y al pensamiento crítico. La invitación no es a tragar entero. ¿Listo? Y a veces puede ser práctico ver los videos, porque a veces uno se deja llevar por el ambiente, o a veces se deja llevar por la elocuencia. Y a veces en video analizar tal vez las palabras puede ser muy efectivo, ¿sí? Estoy dando aquí ciertas herramientas de discernimiento que ya vamos a analizar más adelante. Vean aquí, Pablo hablando de su ministerio. Antes, hermanos, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Pablo escribiendo su propio ministerio y de aquellos que estaban con él. Ni adulterando la palabra de Dios, sino manifestando la verdad claramente a toda conciencia humana delante de Dios. Punto aquí clave, que él no andaba en astucia, que no andaba en eso vergonzoso. Si yo estoy engañando a las personas, eso es vergonzoso, entonces lo mantengo oculto. No voy a querer que se muestre. Y aquí hay un punto clave, adulterando la palabra de Dios. Es muy importante entender que aquí palabra de Dios no está haciendo referencia a la Biblia, porque en esa época ni siquiera estaba constituido el canon bíblico completo. Está hablando al mensaje que viene de parte de Dios, el mensaje que ellos estaban diciendo, ¿sí? Muy importante entender eso a la hora de analizar los textos. Pero ¿cuál es la palabra clave? Adulterando. ¿Qué es adulterar la palabra de Dios? Es coger el 100% y que el 90% sea de Dios y el 10% sea mentira. Es decir, es casi verdadero, es casi de Dios. Ahí es donde está el engaño. Ahí es donde está el problema. Es como el alcohol, por eso puse la imagen, el alcohol adulterado. Entonces, se toma una botella de alcohol, se le saca un porcentaje y se introduce algo que ya no es alcohol. ¿Cuál es el problema? Queda sabiendo alcohol Sí, emborracha, sí, y puede hacer daño. sí, total. Entonces, ¿cuál es el punto que les quiero compartir? Que el ministerio de Pablo se caracterizaba por no adulterar aquello. No mezclarlo con otra cosa diferente. Entonces sería coger la palabra de Dios y mezclarla con el engaño, mezclarla con la mentira, mezclarla con la manipulación. Pero a las personas que están escuchando, ¿a qué les sabe? A la verdad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Me gusta mucho esta palabra, adulterar la palabra de Dios, porque lo ilustra muy bien. Mm, Y los que adulteran el alcohol, ¿para qué lo hacen? ¿Para ganar qué? Dinero. También sirve como analogía. Dice así Pablo después, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, la doctrina, la enseñanza que es conforme a la vida dedicada, devocional a Dios, agradable a Dios, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Aquí Pablo está escribiendo unas personas que
Estaban suponiendo que la piedad, ¿qué es la piedad? Esa vida dedicada a Dios, es un medio de obtener ganancia financiera, en el contexto ganancia financiera. Entonces, cuando vienen a presentarles ustedes de Jesús y de Dios como si fuese un medio de ganancia, cuidado, cuidado con eso. No estoy diciendo que Dios no puede bendecir, no, Dios sí puede bendecir, claro. No quiero decir que Dios no pueda proveer, claro, Dios puede proveer. Pero cuando se enseña que la piedad es un medio para la ganancia, ahí las personas van a seguir la piedad, pero no por Dios, sino por la ganancia. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Aquí está hablando de quiénes, de los judíos, ¿sí? De la época, los fariseos, que eran habladores vanos. Cuando hablaban, había vanidad en las palabras y había engaño. Y dice Pablo así, a quienes es preciso tapar la boca. Pablo es que muy radical. Es necesario tapar la boca, porque él sabía el daño que las palabras de esas personas estaban causando en la gente, porque están trastornando familias enteras. Ojo, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces vean que Pablo no es como, ay no, escúchenlos y quédense con lo bueno y lo malo, sáquenlo, no, tapar la boca. Ahora, les ruego, hermanos, Pablo nuevamente, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, sus propios deseos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Aquí hay algo clave y es el engaño por medio de esas palabras suaves, esas palabras atractivas, esas palabras elocuentes, con carisma, ¿sí? Es muy importante entender eso en todo contexto, incluyendo este contexto, porque yo al hablar tengo cierto carisma, cierta persuasión, cierta elocuencia, pero no pueden dejarse llevar por eso, no pueden dejarse llevar por eso. Ya vamos a analizar eso, ¿sí? ¿En qué? En esa sección, herramientas para el discernimiento. ¿Listo? Aquí se van a hablar de 6 herramientas que pueden ser útiles para mejorar ese discernimiento. Recordemos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? Y es muy importante distinguir entre falso maestro y un error normal. Es decir, es muy diferente. Si alguien es un falso maestro y está constantemente en el engaño y tiene una mala intención, a una persona que está intentando hacer las cosas bien y en medio de eso se equivoca. No es que, ay, se equivocó, falso maestro. No, no. Tener cuidado con eso porque serían juicios según las apariencias. Las personas cambian. Punto importante. Ay, este sí que es importante, me faltó decirlo ayer, pero el hecho de que una persona sea buen maestro hoy no significa que lo va a hacer mañana. Cuidado con eso porque a veces las personas comienzan bien y en el camino se corrompen. Puede que este año aquí en el refugio nos haya ido súper bien, gloria a Dios, pero eso no significa que 20 años después, 30 años después, sigamos haciendo las cosas bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recordar, las personas cambian. Yo he conocido pastores, predicadores, comienzan súper bien y en el camino se tuercen. Y a veces nos dejamos engañar que porque comenzó bien, Va a seguir bien. va a seguir bien. No necesariamente va a ser una persona con micrófono o influencia. Ojo, a veces se cree que el falso maestro va a estar allá, mejor dicho, en la cima de la pirámide. No, puede estar en la parte de abajo de la pirámide. Pues hablando de los grupos que se organizan de forma piramidal. Cosas importantes antes de analizar las herramientas. ¿Listo? Herramienta uno, la retórica. Esto aquí yo no les voy a dar pues una clase de retórica. Yo estoy diciendo la herramienta
y si la quieren investigar y aprender de eso, súper bueno, ya es responsabilidad de cada uno, tanto aprender qué es la retórica y cómo aplicarla, cómo usarla, cómo distinguirla. La retórica es el arte de hablar para convencer o persuadir a otros, ¿sí? Puede usarse para el bien cuando se comunica la verdad con claridad y amor, o para el mal cuando se manipula con palabras que suenen bien, pero engañan. ¿Listo? Es el arte de la persuasión, de convencer. Vean lo que decía Pablo en Colosenses. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. ¿Sí? Entonces la retórica es ese arte de la persuasión. Voy a dar aquí un ejemplo, ¿sí? Un debate histórico hace más o menos 4 siglos de dos líneas teológicas, el calvinismo y el arminianismo. ¿Y quién ganó? El calvinismo. ¿Significa que ganaron porque tenían la verdad? No necesariamente. Pudieron haber ganado porque eran más persuasivos, porque tenían más retórica. ¿Listo? Entonces, persuasividad no es sinónimo de veracidad. ¿Listo? A veces porque una persona es persuasiva, nos dejamos llevar. No, cuidado. Hablan bonito pero sin verdad, usan frases emocionantes, gritos o tono convincente pero sin fundamento sólido. Punto importante aquí. Juegan con las emociones. Hacen reír, llorar o sentirse culpable para ganar control, no para guiar al arrepentimiento, no para guiar hacia ese cambio de mente, a esa renovación espiritual. ¿Sí? No estoy diciendo que un verdadero maestro no pueda hacer reír, no, puede hacer reír, sí, pero el problema es cuando se usa aquello para el engaño. ¿Listo? Crean falsas opciones, hacer creer que solo hay dos caminos posibles. Ejemplo, si no estás de acuerdo conmigo, estás contra Dios. Cuando hay una tercera opción, no estar de acuerdo con Él y estar con Dios. Entonces, a veces en la retórica, la persona que está hablando coloca a la persona entre dos esquinas, o es esta o es esta, y lo quiere llevar a esta de acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrarle que esta es falsa, pero le esconde que una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta opción. Ese es un recurso de la retórica muy común. Segundo, la hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar correctamente un texto. Consiste en buscar lo que el autor quiso decir, no lo que el oyente quiere oír. Un falso maestro usa los textos fuera de contexto para apoyar su idea. El verdadero intérprete deja que el texto hable por sí mismo. Entonces, si yo tengo conocimiento en hermenéutica y en retórica, voy a lograr identificar cuando alguien está usando la retórica para engañar y cuando alguien no está aplicando correctamente la hermenéutica y está torciendo los textos. ¿Listo? Pero eso es algo que se va desarrollando, es algo que se va sembrando, ¿sí? No es que uno se lea un libro de hermenéutica y, mejor dicho, ya quedó perfecto, no. Es algo que va creciendo. Por si quieren ver este video, se habla bastante de hermenéutica, puede servir un poco para capacitarse de cierta forma en hermenéutica, pero como les digo, de hermenéutica hay mucha información. Sí, ese está en el canal de YouTube por si lo quieren ver, porque tantas iglesias, una Biblia y muchas interpretaciones, se habla de ese tema de la hermenéutica, ¿listo? Pero hay más recursos, ¿listo? Pero ahí les dejo la palabra por si quieren capacitarse en hermenéutica, por si quieren capacitarse en retórica. Los bereanos. Ojo pues con lo que sucedió, una ciudad en Berea, relato de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Pablo y Silas fueron a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, fuera donde estaban reunidos los judíos. Y dice así, estos serán más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, llegó el mismísimo apóstol Pablo, considerado hoy apóstol de apóstol, teólogo de teólogos. ¿Y qué fue lo que hicieron los de Berea? Evaluar. Que Pablo dice una cosa, verifiquemos. Que Pablo está diciendo otra cosa, verifiquemos. Que Pablo hizo un milagro, no importa,
verifiquemos. Que Pablo es elocuente, no importa, verifiquemos. ¿Y cómo es que la Biblia los describe? Como nobles. Y hoy en día uno se pone a hacer ese ejercicio y a veces lo critican. Que alguien dijo algo, vamos a verificar. No, 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 no haga eso, no. Ellos verificaron que lo que Pablo estaba diciendo sí fuese conforme a, en este caso, el Antiguo Testamento. Entonces, eran personas que usaban ese discernimiento, que analizaban, que miraban la hermenéutica, que Pablo no estuviera torciendo los textos. Tercero, identificar carisma. Si la persona está hablando con carisma, con esa persuasión, con esa alegría, diferenciar el carisma de las palabras, porque a veces los unimos como si fuese uno solo y no distinguimos. Es una habilidad de atraer e influir en otros mediante la presencia, la sonrisa o la elocuencia. Un falso maestro puede parecer agradable, seguro y convincente. A veces a mí me parece impresionante. Está mintiendo la persona y la persona es tan convincente que yo digo, él se está creyendo esa misma mentira que está diciendo. Es importante separar las palabras del carisma. A veces un ejercicio útil para esto puede ser, si la persona tiene mucha elocuencia, bueno, vamos a analizar eso que dijo escrito y lo vamos a leer. Porque cuando está escrito ya no está esa elocuencia, ese carisma, esa sonrisa. Dice así, Judas, estos son murmuradores criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente. A veces le dicen cosas bonitas a la gente, cosas que ellos quieren escuchar, con esa alegría, con ese carisma, para obtener beneficio. ¿Listo? Sonríe para ganar confianza. Y a veces es una sonrisa fingida. Usa amabilidad aparente para desarmar el juicio crítico. A veces me ha pasado que veo a una persona hablando con un carisma impresionante y no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero esa sonrisa me hace sentirme incómodo de decirle algo, porque siento como que está tan feliz que me da pena dañarle esa sonrisa y que se ponga triste. Entonces a veces funciona así, habla con elocuencia, sus palabras sabias, pero no tienen verdad sólida, suenan sabias. Evitar hablar del pecado también, prefiere lo agradable a lo verdadero. Prefiere lo agradable a lo verdadero. Prefiere decirle a las personas lo que quieren escuchar que decirle a las personas lo que necesitan escuchar. Identificar narcisismo, punto importante también. Es una orientación del corazón centrada en el yo, donde la persona busca admiración, poder y control en lugar de servir a Dios y a los demás. Muchas veces el falso maestro tiene rastros de tener una personalidad narcisista, egocentrismo extremo, todo gira en torno a sí mismo y sus intereses, necesidad de admiración, busca constantemente elogios, reconocimiento y control, falta de empatía, no considera el bienestar de otros, manipula y explota para su beneficio. Entonces es muy importante analizar, hay carisma, se está usando mal la retórica, se está usando mal la hermenéutica, hay narcisismo, hay rasgos de narcisismo. Vean lo que dice acá. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, hablando Pablo a Timoteo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Aquí hablando un poco del tema del narcisismo, amadores de sí mismos. Y importante también discernir el fruto. El fruto es la evidencia visible del carácter interno. No se trata de dones o éxito, sino el resultado moral y espiritual de la vida de una persona. Entonces decía Jesús, así que por los frutos los conocerán. Y después en otro contexto, el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, viene a hablar de cuál es el fruto del Espíritu de Dios. Pero el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ahorita digamos un ejemplo, la arrogancia. La arrogancia se contrapone a la humildad. Entonces es muy importante analizar qué, el fruto. Y ahora el sexto, súper importante, vivir con Cristo. La base del discernimiento. Porque ahorita estamos hablando de unos elementos más teóricos que son importantes.
pero este ya es más espiritual. Entonces, una vida de oración. Vivir con Cristo día a día nos hace menos vulnerables a falsos maestros, porque sabemos quién es Jesús. Entonces, si viene alguien más a hablar de otro Jesús y uno conoce a Jesús, entonces pues simplemente, no, qué pena, ese Jesús no es el Jesús. Y la verdadera guía viene de su presencia, no solo de conocimiento teórico. ¿Listo? También otro punto importante. Entonces, resumiendo los 6, retórica es el arte de comunicar para persuadir, hermenéutica, identificar carisma, identificar narcisismo, discernir por el fruto y vivir con Cristo. No despreciemos a alguno por quedarnos con otro. ¿Listo? Muy importante tener un equilibrio. ¿Listo? Ahora, que no se nos olvide lo más importante. Voy a contar aquí algo sobre una iglesia, en las 7 iglesias del Apocalipsis, una exhortación, una amonestación que Jesús le da a estas iglesias. ¿Sí? Esta se la da a la iglesia de Éfeso, si no estoy mal. Entonces, dice así a la iglesia: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No puedes soportar a los malos. Vienen con otro evangelio, no se tolera. Vienen con otro Jesús, no se tolera. Vienen con otro espíritu, no se tolera. Están haciendo las cosas bien. Y los que decían ser apóstoles, los que decían ser profetas, los que decían ser pastores, los que decían ser maestros de Dios, ¿qué hizo? Los puso a prueba. Los puso a prueba, no dijo, ay, como este hizo milagros, no lo pongamos a prueba. Como este trajo el texto bíblico, no lo pongamos a prueba. Como este hizo lo otro, no lo pongamos a prueba. No, lo pusieron a prueba. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Encontró que eran lobos vestidos de oveja. Y dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y después dice, eso está muy bien. Llegaba el falso, lo descubrían. Llegaba el que no era y discernían bien, veían que estaba torciendo el texto, usando la persuasividad. Pero después les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, nosotros podemos volvernos unos tesos en identificar falso maestro y falso profeta, pero si no hay amor, nos desequilibramos. Nos convertimos en personas que simplemente viven para discernir falso apóstol o verdadero apóstol. Pero el amor, ¿qué? El amor es supremamente importante y esta iglesia en esa época se olvidó del amor. Y aquí específicamente, el primer amor hace referencia ¿a qué? A ese amor a Dios. Y ese amor a Dios también está conectado con el amor al prójimo. Entonces, es muy importante esto, ya para terminar, decir que sí hay falsos maestros, que sí hay personas que engañan y manipulan, sí, pero no nos podemos convertir en personas secas que se dedican solamente a eso y olvidarnos, como esta iglesia, del primer amor. Listo, entonces ese fue el tema de hoy. Encanto y engaño, la astucia de los falsos maestros.